funcional. ¿Y por qué será funcional? Porque no hay una válvula comprometida. No hay una válvula comprometida. Directamente, ¿no? Puede haber una válvula comprometida indirectamente, a mayor distancia. ¿Sí? Por ejemplo, el Austin, que vamos a ver, el Austin Flint, tiene un problema valvular lejano, pero el problema que causa el soplo es funcional. Entonces, el soplo inocente será funcional, ¿ya? Y será sistólico siempre. ¿Y cuáles serán los soplos que siempre son patológicos? Diastólico. Los diastólicos siempre son patológicos. Entonces, para recordar lo que vimos de soplo sistólico, los soplos sistólicos pueden ser soplos sistólicos de eyección y los soplos sistólicos de regurgitación. Entonces, el soplo sistólico de eyección es por estenosis de las válvulas sigmoideas o por dilatación de la aorta o de la pulmonar en su inicio, o sea, en la salida, en la unión con el corazón, o cuando hay un hiperflujo a través de las válvulas sigmoideas o la combinación de todas estas. Entonces, una pregunta común: ¿cómo yo aumentaría el flujo de sangre a través del corazón? ¿Cómo lo aumentaría? Clínicamente, tienes un paciente internado, quiero aumentar el flujo de sangre a través de las válvulas sigmoideas. O sea, el flujo de sangre que circula por el corazón, ¿cómo lo aumentaría? Sí, maniobras para aumentar la recarga, ¿no? Inspiro, o le pongo fluidos, o de repente aumento la frecuencia cardíaca para que ese corazón comience a mover la sangre mucho más rápido y crea un hiperflujo. ¿Sí? Esas tres cosas podrían hacerse. Por tanto, un hiperflujo podría haber en estados hiperdinámicos, ¿no? Fiebre, choque séptico, cosas que hagan que el flujo de sangre se mueva más rápido o con más cantidad y más rápido, ¿no? Entonces, en el soplo sistólico de eyección hay tres causas fundamentales: que estén las válvulas sigmoideas estenosadas, que la arteria aorta o la pulmonar estén dilatadas en su inicio, o que haya un hiperflujo a través de esas válvulas sigmoideas o la combinación. Entonces, el soplo sistólico de eyección, los que leen este libro, ¿cómo se llama? Caíno. No, a ver, ¿cómo se llama tu libro? El Argente. El Argente tiene una clasificación temprano, mediano y tardío. Entonces, este soplo sistólico de eyección se divide más o menos en tres subtipos, vamos a decir. Por ejemplo, este es el que me da la imagen romboidal, con la característica de que va aumentando y luego decreciendo. Entonces, el soplo sistólico de eyección va a tener tres subtipos. Soplo sistólico de eyección tiene una ocupación predominantemente en la parte media. Predominantemente el soplo sistólico de eyección está en la parte media. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿No? Y su prototipo es este soplo sistólico de eyección que va creciendo y luego decreciendo. Estaría acá. Creciendo y luego decreciendo. En intensidad sonora, ¿no? O sea, lo escucho más suave, aumenta y luego va desapareciendo el sonido. Esa sería una forma. Esto le llaman el soplo sistólico de eyección medio en alguna literatura. Este es otro tipo de soplo sistólico. Se produce durante el pasaje de sangre del ventrículo izquierdo al derecho o hacia un gran paso, pero entre el primer ruido y el comienzo del soplo existe un espacio libre. Ese le llaman temprano en la clasificación del Argente en otros libros. ¿Sí? Seguimos el soplo sistólico de eyección. A este le llaman el temprano. Hay un espacio entre el primer ruido y el inicio del soplo. Igual va creciendo. ¿Sí? Y son por las mismas causas. Y seguimos el soplo sistólico de eyección, pero es al revés. El espacio final está, al terminar el soplo y comenzar el segundo ruido, hay un silencio. Ese le llaman tardío en otras clasificaciones. Ya, acá está, esta sería una forma. El medio, soplo sistólico medio, que es el creciente y decreciente, romboidal. El temprano deja un espacio entre el primer ruido y el inicio del soplo. Y el tardío, el soplo termina y hay un espacio entre el fin del soplo
y el comienzo del segundo ruido. ¿Ya? Pasamos a otro soplo. Entonces volvemos ahí. Esa diapositiva la voy a dejar así que no copien, solo traten de entender todo ese juego de palabras, que es la primera parte para entender la parte de valvulopatías, porque ahí sí describen todas esas características de acuerdo a la valvulopatía. Entonces hay que más o menos tener una idea de qué se trata. Entonces, soplo sistólico puede ser de eyección o de regurgitación. El de eyección tiene 3 subtipos. El que le llaman soplo sistólico de eyección medio, o en la literatura del Caíno, creciente y decreciente, que está justo en la parte media, ¿no? Como acá está dibujado, ¿ya? Y tiene una característica sonora, va aumentando y luego va decreciendo, y ocupa la mitad del espacio entre S1 y S2. El segundo subtipo, vamos a llamar el soplo sistólico de eyección, es el temprano, que deja un espacio entre el primer ruido y el inicio del soplo. Seguimos en sistólicos de eyección. El otro sería el tardío. Seguimos en soplo sistólico de eyección. El soplo termina y hay un espacio entre el fin del soplo y el comienzo del segundo ruido. ¿Sí? Por eso les he puesto las figuritas. Y esta es la clasificación que está en otros libros. Soplo sistólico, temprano, tardío y mediano. Y ahora vamos a ver el holo sistólico. Ya, este es el holo sistólico. Ocurre por reflujo de sangre a través de las válvulas auriculoventriculares en sentido contrario a la circulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podría causar que refluya la sangre en sentido contrario a la circulación a través de las válvulas auriculoventriculares? Que sean insuficientes, ¿no? O también puede ocurrir el soplo sistólico de regurgitación cuando hay un curso anómalo de la corriente de sangre durante la sístole de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la contracción o durante la sístole hay un flujo de sangre que no debería ser. Hablamos de flujos de sangre que no son comunes en una valvulopatía, por ejemplo, comunicación interauricular o comunicación interventricular. ¿Sí? A eso se refiere, curso anómalo de la corriente de sangre durante la sístole desde una cavidad de mayor presión a otra de menor presión, como en la comunicación interventricular. Ahí habrá un cortocircuito de dónde a dónde. ¿De derecha a izquierda o izquierda a derecha? Derecha a izquierda. No, tiene que ser de mayor presión izquierda. Ajá, de izquierda a derecha. Claro. Eso sería lo natural. Entonces, soplo sistólico de regurgitación ocurre cuando hay dos situaciones, válvulas auriculoventriculares insuficientes, o cuando hay una comunicación interventricular que aumenta el flujo de sangre y de derecha a izquierda, y al aumentar el flujo de sangre vuelve incompetente la válvula porque hay una tremenda presión sobre la válvula, la fuerza, y la vuelve incompetente, ¿verdad? ¿Sí? Si aumento la cantidad de sangre que va a pasar por una válvula, termino venciendo. Es como si todos quisiéramos empujar esa puerta, todo este grupo, y termina venciendo la puerta y volviéndola insuficiente a la mano, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo caso. Entonces, va a haber soplo sistólico de regurgitación si hay insuficiencia auriculoventricular o si hay una comunicación como el Seide. Y ese me va a dar un soplo de este tipo. Holo sistólico, todo el largo así. Y le llaman también soplo en barra algunos, porque es todo uno solo. Y seguir. Acá soplo sistólico de la regurgitación. Ahí te dice que son pansistólicos porque ocupan toda la sístole. Pueden llegar a ocultar el segundo ruido, sobre todo el foco pulmonar. Ese es un dato que hay que recordar. Puede llegar a ocultar el segundo ruido en el foco pulmonar. Se le denomina soplo en barra, y en algunos casos, en la parte final, hacia el S2 se vuelve creciente.
¿Y cuál sería entonces el prototipo de ese soplo? ¿Cómo? La comunicación interventricular. ¿Cuál sería otro prototipo? Insuficiencia La auriculoventricular. O mitral. Las Auriculoventricular. insuficiencias más el CIB. El CIA. No, el CIB no está ahí. Está más adelante. ¿Ya? ¿Cómo es? Sí, Comunicación interventricular. ¿Y qué te dijo que se llama? Entonces, ante un paciente con un soplo sistólico de regurgitación, pensar en insuficiencia mitral, tricuspidia y CIB. ¿Sí? Ahí quedó lo de los soplos sistólicos, hasta ahí llegamos hace como un mes y medio. Sí, me olvidé que había ese tema. Ya, ahora el soplo diastólicos de regurgitación, pues pueden ser los soplos diastólicos son de dos tipos, de regurgitación y de llenado. Entonces, el de llenado tiene esas 3 hasta 4 causas que justifican, ¿no? Que haya una circulación normal de aurículas a ventrículos, ¿ya? Pero que las válvulas estén estenosadas y el soplo se produzca en la fase de llenado pasivo. Las válvulas, circulación normal de la sangre de aurícula a ventrículo. Ahí no hay flujos anómalos. Las válvulas están estenosadas, aurículo-ventriculares, y el soplo se produce en la fase de llenado rápido pasivo o en la fase de contracción auricular, ¿no? Esa sería la primera opción. Que las válvulas estén sanas y el soplo sea consecuencia de un aumento del flujo, como ocurre en la CIA. Acá está la pregunta de CIA. Entonces ese soplo diastólico de llenado, cuando hay una CIA con un chum de izquierda a derecha, se escuchará a nivel de la tricúspide, se originará a nivel de la tricúspide. Sí, ¿y eso qué produce? Un aumento de volumen o hiperflujo. Ahora, si el soplo se ausculta en la mitral y es un diastólico de llenado, será por una persistencia del conducto arterioso con chum de izquierda a derecha. ¿Sí? Y la última es que las válvulas sean insuficientes, la sangre se retorne, cargue de nuevo la aurícula y cuando se contrae la aurícula, baja una gran cantidad de sangre de aurícula a ventrículo siguiendo esto, circulación normal. Y eso produce un soplo que sería aquí. ¿La válvula está dañada? No, diastólico. No, sí, es un soplo diastólico, que sería un soplo funcional. ¿Sí? ¿Por qué es un soplo funcional? Porque ha sido por un aumento de volumen. Esto de acá sería un soplo funcional. Cuando ven aumento de volumen, va a ser igual a soplo funcional. Apunten eso. Si hay un aumento de volumen, es un soplo funcional, es un soplo por hiperflujo. Entonces, recapitulando. Soplo diastólico de llenado. Tiene que haber una circulación normal de aurícula a ventrículo. De aurícula a ventrículo. En todos los casos que están ahí descritos va a cumplirse eso de una u otra manera. Va a haber varios casos. Válvulas aurículo-ventriculares estenosadas. Y el soplo se puede producir en la fase de llenado rápido o en la fase de llenado activo. Hasta ahí estamos bien. Puede haber el caso también que las válvulas aurículo-ventriculares no estén estenosadas. No hay estenosis de las válvulas auriculoventriculares, pero se produce un soplo funcional porque hay un hiperflujo de sangre. ¿Y de dónde viene ese exceso de sangre? Viene, si estamos en el lado de la tricúspide, por una comunicación interauricular, o un shunt de izquierda a derecha, y si estamos en el lado de la mitral, por la persistencia del conducto arterioso con shunt de izquierda a derecha. Por tanto, si el problema no son las válvulas y es el aumento de volumen, es un soplo funcional. ¿Sí? Es un soplo funcional por hiperflujo. ¿Queda claro eso? Si no, hay que volverlo a repetir. ¿Sí? En el caso C, las válvulas auriculoventriculares están normales. ¿Ya? Pero llega una gran cantidad de sangre al corazón
¿De dónde? Porque hay una comunicación interauricular que pasa sangre de izquierda a derecha en el caso de la tricúspide y en el caso de la mitral por la persistencia de un conducto arterioso que está llenando de sangre el lado de la mitral también con un shunt de izquierda a derecha. Entonces, este aumento de volumen, que le llaman hiperflujo, causa un soplo funcional. Y ese soplo funcional va a ser diastólico original. ¿Sí? O sea, ¿de dónde estoy sacando ese líquido excesivo? Del CIA y de la persistencia del conducto arterioso. ¿Sí? Eso está justificando el aumento de volumen. Pero ahí las válvulas aurículo-ventriculares están sanas. Pero como hablamos, esa puerta puede estar bien, pero si todos la pateamos a la vez, la vamos a vencer. Es lo mismo acá. Ese exceso de sangre termina haciendo que la válvula auriculoventricular sea funcionalmente insuficiente. Funcionalmente, pero no es que esté dañada. ¿Ya? Y el último caso, que las válvulas auriculoventriculares sean insuficientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ocurre la contracción ventricular, la presión en el ventrículo es superior a la aurícula, entonces lanza sangre que se mete a la aurícula, la carga de más sangre, y cuando la aurícula se contrae, va a tener mayor carga de sangre y va a originar un soplo diastólico de llenado de carácter funcional, también por hiperflujo de la contracción auricular hacia el ventrículo. ¿Sí? Eso, yo sé que esta es la primera vez que lo ven, es medio complicado, ¿cierto? ¿Cómo podemos dibujar acá? ¿Podemos salir de esto para dibujarlo? Ahí mismo puede. Ah, ¿podemos dibujar acá? Delegado. ¿Acá? No, doctora, en la flechita. La flechita. Ahí, Lápiz en el lápiz. ¿Acá? En el lápiz. ¿Lápiz? A ver, cámbiala. Ahí está la primera. ¿Podemos hacer un dibujo acá? Sí. Ya, entonces tenemos acá. Dice que las válvulas auriculoventriculares están sanas. Véame sana. ¿Ya? Pero que hay un incremento de flujo a costa de ¿qué? De la comunicación interauricular o de la persistencia del conducto arterioso. Entonces, ese flujo de sangre excesivo causa un hiperflujo de sangre y ese hiperflujo de sangre ¿de dónde va a ir? ¿Va a ir de aurícula a ventrículo o de ventrículo hacia aurícula? ¿De dónde? Auricular. Porque acá no estamos hablando del otro caso, estamos en el caso del CIA que está alimentando eso. ¿Ya? Con válvulas auriculoventriculares indemnes, dice el caso, ¿no? Válvulas sanas. Entonces, este hiperflujo de sangre va a causar un soplo, un sonido, que va a ser funcional. ¿Por qué va a ser funcional? ¿La válvula está dañada? No, está forzada por esa gran cantidad de sangre. Entonces es funcional. Las válvulas están sanas. ¿Y por qué ha sido forzado? Por el hiperflujo de sangre. ¿De dónde viene ese hiperflujo? Del CIA y del PSA. Ese es el caso con válvulas sanas. Ahora, te dice si la válvula es insuficiente. Válvulas auriculoventriculares insuficientes. Cuando se contrae el ventrículo y las válvulas auriculoventriculares no cierran bien, ¿qué va a pasar? Va a subir sangre porque la presión del ventrículo es más grande que la aurícula. Va a subir sangre. Entonces esta aurícula se va a poner más grande. Y cuando se produzca la contracción auricular, que ocurre en qué fase? En la parte final de la diástole.
entonces va a haber un paso de sangre muy alto a través de las válvulas auriculoventriculares. Va a pasar mucha sangre, va a haber un hiperflujo de sangre, porque la aurícula ha quedado muy cargada con la sangre que refluyó del ventrículo hacia la aurícula. O sea, va a haber un hiperflujo, y ese hiperflujo va a originar un sonido, un soplo, que será diastólico de llenado, pero también será ¿qué? Funcional. ¿Por qué será funcional? Porque a la hora que cae la sangre así, ha sido por un aumento del volumen de sangre. Eso lo vuelve funcional. ¿Sí? Para cargarlo tuvo que ser insuficiente. Para meter la sangre en la aurícula, la válvula tuvo que ser insuficiente. La aurícula se llenó de sangre. Vamos a exagerar, se triplicó la cantidad de sangre. Se produce la contracción auricular y baja una especie de huaico a través de esa válvula. Eso produce un hiperflujo, un sonido que le llama soplo diastólico de llenado. Doctor, básicamente ahí regurgita, Ha regurgitado y ha cargado la aurícula. pero no genera soplo al regurgitar. Sí, también. Ese es el sonido. ¿Cómo? Primero sube. O sea, primero sube y carga la aurícula. Claro. La aurícula se contrae. En el momento que se contrae y expulsa, y la sangre vuelve a bajar, ahí origina el soplo diastólico de llenado funcional por hiperflujo. No en la primer mecanismo. No es histórico. Pero No no es podría haber soplo en el primer mecanismo cuando carga la aurícula. Sí, también podría haber, pero no sería diastólico de llenado. Claro, exacto. No es histórico. Sería así. Y pueden coexistir ambos. Sí, son los soplos en vaivén, que no les voy a preguntar porque eso ni yo lo sé. Nunca los voy a poder escuchar y no lo sé. Así que eso no les voy a preguntar, y no lo preguntan en exámenes para gente no cardióloga. Así que, pero sí hay combinación hasta de 3 soplos. Porque, como dices tú, el primero originaba un soplo para que suba, y después va a haber un soplo para que baje. Y si tuviera una genialidad de cerebro y de oído, escucharía todo. Pero no tengo eso, así que tampoco les voy a preguntar lo que yo no puedo entender. Ya, entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿este o este? Ya. Vamos a volver con el otro. Entonces, hay una válvula auriculoventricular insuficiente. Se produce la contracción ventricular y como es insuficiente, la presión del ventrículo supera la aurícula y se sube la sangre a la aurícula. Esa aurícula se vuelve rechoncha, crece 2, 3 veces su tamaño. Bueno, a la aurícula le toca su momento de contraerse y vaciarse. En ese momento que se contrae y se vacía y bota sangre de aurícula hacia ventrículo, origina el soplo diastólico de llenado funcional por hiperflujo. Su compañero tiene razón, para que la sangre haya subido origina otro soplo, que es el soplo que estábamos viendo hace un rato, pero no estamos analizando eso, y eso significa un soplo en vaivén, o sea, 2 o 3 soplos para una sola patología. Existen, están descritos en el caíno, pero no lo vamos ni a mirar, así yo les cuento he pegado esa hoja, ni siquiera la quiero ver. El otro caso es tiene las válvulas auriculoventriculares sanas. Tiene las válvulas auriculoventriculares sanas, pero se produce un aumento del volumen de sangre a costa de la comunicación interauricular. Si te dice que es interauricular, está entrando por ahí. Está entrando. Izquierda, derecha. No está nada. Ahí está. Ahí está. Entonces por acá está. Muévele más arriba, doctor. Súbalo a la barriga. Ya, entonces está alimentando acá. Y viene a ser el caso parecido. Esta aurícula que se pone más gorda, pues. Y cuando cae la sangre, origina ese mismo caso, ¿sí o no? Así es. O sea, se produce, el sentido sigue siendo el mismo, de aurícula a ventrículo. El otro lo lleno con el reflujo y este lo lleno a través del CIA y en el otro caso a través del PCA. Tarea, ¿qué es PCA? Para la próxima traen un dibujito de un PCA, así impreso, bien bonito y impresadito. Es una ¿Ya? comunicación de la aorta a la pulmonar. Al conducto arterioso, pero lo traen así dibusadito en su cuaderno, para que no se olviden, porque en el examen después le hablo del PCA en varios problemas y van a decir, no,
Hay En este caso preductal es y igual que este. postductal. A ver, en este caso se alimentó a través del reflujo de sangre de ventrículo a aurícula. Y en este otro caso, que también es funcional, la alimentación ha sido a través de la aurícula que le está alimentando y haciendo que esta aurícula sea más grande. Entonces, cuando se contraiga la aurícula y caiga la sangre, va a originar un soplo funcional. ¿Y por qué es funcional? Por hiperflujo, porque hay un exceso de sangre. Exceso de sangre, hiperflujo, será funcional. No, pero es que acá tiene que estar la válvula dañada. Sí, esa era la primera parte para alimentar la aurícula. Ese será otro soplo, será un sistólico. Pero en la parte que estamos viendo, que es diastólico de llenado, lo que nos importa es de aurícula a ventrículo. Doctor, en el primer caso el soplo se va a escuchar en el área tricuspidal. No, en el área tricuspidal, ¿no? Porque ¿Cuál? va de izquierda a derecha. CIA. El CIA sí. Ahora, eso puede variar porque dependiendo qué tan grande sea ese corazón y cuánto se haya desviado. ¿Sí? Cuánto se haya desviado. En el primer caso, ya, ¿qué más estamos viendo? Y en este mismo caso diastólico de llenado está la estenosis. De los La estenosis de la válvula auriculoventricular y el soplo se puede auscultar a nivel del tercer oído o del cuarto oído, porque dice que puede ser durante el llenado ventricular rápido o del activo. O sea que ahí se auscultará cerca del tercero o del cuarto oído, en el estólico de llenado. Seguimos en ese caso. ¿Sí? ¿Alguien entendió esa parte? Y una insuficiencia aórtica, digo pulmonar, por ejemplo, que regresa a los años en diástole. Primero, para que una insuficiencia pulmonar regrese tanta sangre, está acá. Porque la pulmonar no tiene tanta presión ni tanto volumen Con la otra. en las aórticas. Pero como le digo, no busquemos combinar los soplos porque vamos a entrar en una locura. Solo veamos los mecanismos básicos y con eso se responden las preguntas de internado, residentado, hasta ahí. El que quiere ser cardiólogo, ya, le consigo una cita con uno de ellos para que dé una charla para temas selectos. ¿Verdad? Podemos hacer eso. La primera, hace 2 años hicimos eso con el doctor Juan Carlos Sánchez. Había unos electros que ni yo entendía, los limitamos. Quiero cerrar aquí. Ahí, en la barrita, al último. ¿Borrar? No, cerrar, al último. Ah, ya. Ya. Y entonces ahí están los 3 casos. Soplo diastólico de llenado. Las válvulas auriculoventriculares están estenosadas y habrá un soplo diastólico de llenado que estará cerca de, si está en el llenado rápido pasivo, ¿cerca de qué ruido? Tercero. Y si está en... Y si está cerca del auricular, será en el cuarto ruido. Ya. Que las válvulas estén indemnes y hay un hiperflujo, soplo en la tricúspide, seguida colchón de izquierda a derecha, soplo en la mitral. O sea, estos son los que están alimentando de sangre en la aurícula. Y en el último caso, ese reflujo de ventrículo a aurícula, la aurícula queda igualmente cargada, y el soplo ocurre cuando la sangre cae de aurícula a ventrículo. Entonces, un soplo diastólico siempre es un índice de cardiopatía orgánica, como habíamos dicho, y no todo soplo diastólico auriculoventricular se origina por una valvulopatía orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Claro, y el ejemplo que acabamos de ver, que haya válvulas normales auriculoventriculares, pero que esté alimentándose el hiperflujo por una malformación congénita, que es el CIA o el conducto arterioso. Eso es lo que quiere decir, no todo soplo diastólico tiene que tener una patología valvular orgánica. ¿Sí? Pero no quiere decir que no haya una patología, porque la patología es la malformación congénita. ¿Sí? ¿Entienden esa trabalenguas? Ya, este es el de regurgitación, es a través de las válvulas sigmoideas. ¿Ya? En este tipo también hay varios casitos.
Ahí comienzan inmediatamente después del segundo ruido y son de intensidad decreciente. El segundo ruido empiezan inmediatamente, es como un triángulo rectángulo con el cateto pegado al segundo ruido. Esos dibujitos tienen que grabarlos en su cabecita porque las preguntas vienen así. Se ausculta un soplo que tiene más intensidad cerca del segundo ruido, comenzando inmediatamente y con eso tienen que identificar qué valvulopatía que después vamos a ver. ¿Ya? Y eso va a estar, ¿cuán extenso es esto? Dice que está en relación con la magnitud del defecto valvular que pueda haber. Entonces, si hay un soplo diastólico de regurgitación, que es este que estamos viendo acá, empieza inmediatamente después del segundo ruido, el reflujo de sangre es a través de las válvulas sigmoides, que es el caso que decía su compañero, ¿no? ¿Qué pasa si la válvula pulmonar está insuficiente? Pues regurgita sangre, y si la aorta está insuficiente, regurgita sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y origina ese soplo característico que empieza en el segundo ruido y es decreciente, y cuán extenso va a ser de acuerdo a la magnitud del defecto valvular. Entonces, un soplo diastólico de regurgitación, pensar en insuficiencia aórtica o pulmonar. Eso sí lo tienen que tener bien memorizado porque no van a poder resolver ese un examen que lo vamos a tomar. Este mes tiene 30 o 31 días. 31. Sí. ¿Qué cae 31? ¿Puede ver por ahí? Creo que cae. Claro, ¿dónde están con el horario? 31 cada sábado. Ya ese día será el examen. El sábado. Pero son difíciles entrar a la U. Sí, Shara, ahí tienes que hablar con la doctora porque si lo pides con una semana de anticipación te lo tienen abierto. Un aula grande. No. Doctor, los sábados tenemos clase a la mañana. ¿Qué? Emergencia de sábados. Apareces a las 10. Vamos a comenzar a las 7. No, muy Como tú temprano. me vienes, pero igualito. No. No sé si se han dado cuenta, pero si me llevan la contra, va a tener consecuencias en su nota. Si siguen la corriente, van a hacer. Entonces a las 7 de la mañana. 6:30. Porque creo que algunos están contra contentos con sus notas, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Bianca que vino hasta el sábado, buscaban aula, ese ya tienen 20, quería poner 20 en práctica, pero Michelle no quería. Se van a quejar, pero si los chicos vienen, encima, cada vez un llamado, doctor, ya tenemos el aula, mi hermano. Es que el primer paso para ser un buen médico es tener compromiso. Y el segundo paso ya es estudiar, eso ya es secundario. Puede que estudie, puede que no estudie. El compromiso primero. Y entonces esta recordar, soplo diastólico de regurgitación, insuficiencia aórtica o pulmonar. Acá está recordando, soplos diastólicos de llenado, están separados del segundo ruido, los mesodiastólicos y los telediastólicos o presistólicos. Y esa es la otra nomenclatura inglesa, donde los divide en medios y tardíos. Entonces, soplos diastólicos de llenado, ahí, si es mesodiastólico, estamos ante una probable estenosis mitral. Mesodiastólico, memoricen eso, estenosis mitral. Y esto que lo he puesto en negro no lo pueden fallar porque va a venir en el examen, precedido generalmente por el chasquido de apertura de la válvula mitral. Si se dan cuenta, dice que es mesodiastólico, ¿no? ¿Será esto meso? No, para nada parece meso, ¿no? Y dice que está precedido por el chasquido de apertura mitral. Acá sí parece que estuviera cerca, ¿sí o no? Porque lo que dicen es que es meso, debería estar por acá. Pero en realidad está no tan al centro. Y otra razón por la que dice que no está tan al centro es que dice que está precedido por el chasquido de apertura de la mitral. Si estuviera en el centro ya no estaría precedido, estaría muy lejos de la apertura de la mitral. Eso parece ir un proto, ¿no? Pero en el libro dice que es meso, todo lo escriben así, pero lo dibujan protomeso. Así está todo. Pero no olviden esa palabra, precedido por el chasquido de apertura de la válvula mitral.
Entonces, si yo tengo un soplo que se siente rudo, olido diastólico, precedido de un chasquido de apertura de la válvula mitral, no va a ser insuficiencia mitral, va a ser estenosis mitral. ¿Sí? Igual si, no creo que les ponga dibujitos de soplo, pero algunas preguntas que encontré tenían estos dibujitos. Así que se memorizan estos dibujitos. También puede haber por hiperflujo de sangre y puede ser funcional, y si es por hiperflujo es funcional y debe haber un tercer ruido cardíaco. Ya vimos que en este caso no hay patología asociada congénita, sino que puede haber hiperflujo. ¿Por qué? Por condiciones hiperdinámicas, ¿no? Fiebre, choque, anemia, lo que sea. Y también hay el soplo telediastólico, que está al final, y son provocados por la contracción auricular, son de carácter creciente y están siempre antes del primer ruido. Acá está hablando del soplo de Austin Flynn, que es ese sí tiene que venir en el examen sí o sí, que es un soplo funcional. ¿Ya? Ese es un mesodiastólico. Entonces dicen, algunos pacientes con insuficiencia aórtica refluye tanta sangre, ¿no?, que esa sangre logra golpear una de las valvas anterior de la mitral, y esa vibración origina el soplo, que va a ser diastólico. ¿Sí? En el soplo de Austin Flynn es un soplo funcional en el que la sangre retrocede desde la aorta hacia el ventrículo, sube tanta sangre que golpea la valva anterior de la mitral y origina una vibración que se percibe como un soplo diastólico, conocido como de Austin Flynn. El paciente tiene insuficiencia aórtica. ¿Qué significa? Que pasa sangre de la arteria aorta hacia el ventrículo, pero pasa tanta sangre que esa sangre llega a subir y golpear la valva anterior de la mitral. La golpea, la hace vibrar y eso produce un soplo de carácter funcional. ¿Por qué es funcional? Porque la mitral no está dañada, sino que es golpeada por un hiperflujo. Es como el ejemplo de empujar o golpear la puerta. No está dañada, la sangre ha golpeado la valva anterior, la ha hecho vibrar, vibraciones dice ahí, y eso produce el denominado soplo de Austin Flynn, que siempre lo preguntan y voy a preguntar. ¿Ya está? Entonces ahí recordar, esas son fundamentales que tienen que memorizar. Ante un paciente con un soplo agudo mesodiastólico o olido diastólico con refuerzo presistólico, pensar en estenosis mitral. Y ante un paciente con soplo mesodiastólico corto precedido de un tercer ruido, pensar en hiperflujo. Y hablamos que en este hiperflujo, de este tipo de soplo, no hay malformación, sino hiperdinamia por cualquier razón. ¿Y por qué tiene que estar precedido de un tercer ruido? Porque el tercer ruido tiene que ver con ¿qué? Con sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen. Entonces, si hay un tercer ruido, sobrecarga de volumen. ¿Hay un soplo diastólico? Entonces debe ser un soplo mesodiastólico funcional por hiperflujo. Es así como es la técnica para memorizar esto, para entenderlo primero y poder resolver los problemas. A ver, ¿qué va a venir en este examen? Creo que solamente van a venir 5 electros. 5 electros de los electros que vinieron en el examen. ¿Sí? 5 electros y las otras 35 preguntas son de teoría. No es cancelatorio, porque por eso les puedo preguntar de tercer ruido de nuevo en todas sus formas. Y son los 5 electros, de los electros que ustedes han dado el examen, que vamos a resolver la próxima que nos veamos. Tenían razón en un bloqueo de tercer grado, de 2 puntos, bloqueo de tercer grado, 2 puntos, ese tipo de... Bianca también se dio cuenta que era de tercer grado, también le tengo 2 puntos. Ya me enseñó que no me acordaba por cuando he ido y estudié. Entonces, más fácil imposible. ¿Por qué? Porque esos electros
son prototipos. En el último examen que va a venir, hubo infarto, crecimiento ventricular, y el examen casi ya no va a tener teoría, solo va a tener electros. En este examen va a venir falla cardíaca aguda crónica, que va a ser el doctor Michel, pero lo va a ser sencillito, lo va a hacer bien. Y hipertensión arterial secundaria, que también lo va a hacer él. ¿Le llamaste? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo puede esta semana? Le dije jueves, me queda 2 semanas. Ya. Estos son los continuos. Hipertensión arterial secundaria. Ay, ¿qué fecha estamos hoy día? Aquí de los continuos lo que hay que aprenderse, la primera parte del refuerzo telesistólico y esto. Esto de acá, como que lo anulan y esto sí te lo aprenden, ¿ya? Porque esto es mucha palabrería para hoy y este sí. Ahí está. ¿Cuál es el de vos? Ustedes tienen que saber el soplo sistodiastólico continuo, que si está en un segundo espacio intercostal, pensar en conducto arterioso persistente. Y si estamos a un soplo continuo que se palpa en las piernas o en los brazos, ahí faltó cuero cabelludo también. Porque yo sí he visto uno con acá también cuero cabelludo. Esa es la parte que me interesa que sepa el sistodiastólico continuo. ¿Ya? Que si está en el segundo espacio intercostal izquierdo y es un soplo continuo, será PSA. Y si hay un soplo continuo que se incluye en miembros o en cuero cabelludo, será una fístula arteriovenosa. ¿Y alguno ya vio las fístulas en el hospital? ¿Nefro? ¿Tienes ratón nefro? No, Levanta la pero- mano, ¿quién ha ratón nefro hasta ahora? Ya has visto todas las fístulas, ¿verdad? ¿Así no tienen tantas fístulas? Cate- ¿Qué es? ¿Por catéter lo realiza? Por catéter. Le habían hecho en Moyobamba, en el hospital. Así, ¿no? De Es que Moyobamba. no. O sea, los pacientes que van a diálisis en el MISA, la mayoría es por catéter. Ujú. En el seguro es diferente, casi todos tienen fístula. El problema es que no hay quien les haga la Sí, fístula. no. En el seguro sí hay quien. Interesante. Pero ahí lo han tocado, ¿verdad? Toca, es Es de frente. perfecto. ¿Y en el cuero cabelludo por qué habla? ¿Una fístula arteriovenosa? Porque esa que estamos hablando en miembros es artificial. Cuando tenía la de ustedes, vimos un paciente que tenía una tumoración, era grande, así, puño. Y sonaba igual, pues, porque suena cuando lo escuchas, ¿no? Que había tenido un traumatismo, le habían cortado con una botella y lo suturaron. Pero por alguna razón increíble, había pegado arteria y vena. ¿Cómo? Y fue creciendo, pues, el fístula arteriovenosa. Y tenía un muerto acá. Como si fuera la fístula acá, que sonaba. Increíble, pero puede haber en cabeza. En cabeza. Lo tocabas igual que la fístula de los gases. Y todo había sido por un botellazo, lo suturaron y qué tal precisión, ¿no? Que pegó una arteria con una vena. Estaban preparando Y lo para el alimentó. futuro. En un año tenía una tremenda fístula arteriovenosa. Y entonces ya saben, de esto me interesa esto. Y obviamente va a venir, si hay un paciente con soplo del segundo espacio intercostal, ya saben qué cosa es. Y se acabó. Ya. Esa de ahí es la parte principal. El próximo lunes tengo que revisar. Porque no lo voy a preguntar de otro lado. Los problemas que no van a ser ese peor. Entonces va a ser la estenosis, la insuficiencia mitral, la estenosis, la insuficiencia aórtica,
el prolapso mitral. Y nada más. Del CTO lo van leyendo, porque esa clase la vamos a hacer de ahí. Ahora, ni busquen las preguntas del bien sobre eso, porque de ahí no lo voy a sacar. Pero eso más esto le va a permitir resolver esos problemas. ¿Sí? Bueno, entonces grábalo para que lo tengamos.